Hola, 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 ¿cómo están, queridas apasionadas? Bienvenidas, apasionadas, al taller de matemática divertida desde casa. Hoy tenemos 2 horas hermosas donde vamos a aprender demasiadas cosas, vamos a interactuar, vamos a cambiar algunos paradigmas que teníamos, así es que va a ser estupendo. Por favor, ábreme la toma para poder saludar a todas nuestras queridas apasionadas. ¿Cómo están? A ver, por favor. ¡Hola! ¿Cómo están? Qué alegría verlas, qué alegría poder encontrarnos esta noche después de tanto tiempo. Bueno, no tanto, algunos días, algunas 2 semanas estamos haciendo los talleres quincenalmente. Así es que estoy súper contenta de compartir el taller de matemática. Ahí está. Aquí, matemática divertida desde casa. Primero quiero que me escribas aquí abajito como todos nuestros talleres. Aquí, que me escribas cómo te llamas, que me escribas desde dónde te comunicas, que me escribas desde a qué edad de niños, a qué nivel de niños atiendes, y esto será realmente leído por mí y por todas las apasionadas para sentirnos cada vez más una comunidad más grande de apasionadas. Quiero pedirte también que compartas esta transmisión con las maestras que realmente sientas que lo van a tomar en cuenta, porque no cualquiera es una apasionada. Así es que compártelo. Si tú sabes que dentro de tu comunidad en Facebook realmente tienes apasionadas por la educación, entonces comparte este video que le hará muy bien a todos los que son apasionados. ¡Súper! Bueno, como todo taller, inicio de taller, quiero contarte que son 2 horas de aprendizaje intenso. Así es que quiero pedirte, por favor, que te acomodes en un sitio donde puedas tomar apuntes. De preferencia, si estás con tu celular, coloca tu celular en una mesa, vete a una mesa donde puedas estar sentada. Te pido también de que tengas un cuaderno para poder tomar apuntes, tomar notas, ¿sí? De que puedas también estar cómoda, si sientes calorcito o sientes frío en función a en qué lugar estés. Así es que ponte cómoda, lo más confortable posible para que podamos trabajar la matemática esta hermosa noche. Fantasma, cuéntame quiénes ya se están conectando para poder mandarles un besote grandote. Están las maestras Araceli desde Argentina. Hola, Araceli. Bueno, que acaba de estar Lisette, una de nuestras apasionadas en formación, ¿cómo estás? Doris, Daisy, ¿cómo estás? ¿Listas? Por favor, si ya están listas, escríbanme. María Claudia, estoy lista. Ya tengo mi cuaderno de notas. Importantísimo, avísale a las personas que están por ahí que vas a entrar en 2 horitas de formación, así es que por favor traten de no interrumpirte para que podamos sacarle el jugo a esta formación. No se olviden de compartir esta formación. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Fantasma, por favor. Bueno, vamos a... les voy a contar un poquito. Bueno, primero, como siempre, todos nuestros inicios vamos a dar gracias a nuestro Padre por este hermoso tiempo de compartir, porque nos brinde fortaleza en este tiempo complejo, en este tiempo difícil, y que sobre todo nos pueda ayudar con mucha sabiduría y discernimiento, tanto en nuestra vida profesional como familiar. Amén.
Ahora sí, entonces después de ya haber hecho lo más importante, vamos a comenzar con nuestra clase. Por favor, vamos con las diapositivas. Bien, algo importante que yo quiero compartirte es que vamos a iniciar este taller. Vamos a trabajar muchísimas cosas, pero por sobre todo lo que quiero pedirte es que entremos bajo una mirada de reflexión, ¿sí? No de juzgar, sino de reflexionar, de autoevaluar, de repensar, ¿sí? Entonces, una más por favor, lo que nosotros aprenderemos el día de hoy nos vamos a enfocar en cuatro partes importantes. En una primera parte vamos a hablar sobre qué es lo que nosotros entendemos por aprender matemática, ¿no? Y esto lo vamos a hacer a través de un estudio de casos, ¿no? Vamos a conversar sobre algunos casos y ustedes me van a contar qué es lo que realmente piensan sobre estos casos. Luego vamos a la parte número 2 que dice rompiendo paradigmas y aclarando ideas, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos, los cuales tenemos que trabajar con nuestros pequeños y vamos a romper algunos paradigmas. La tercera parte vamos a hablar acerca del pensamiento científico matemático, ya que hoy ya no solamente hablamos de un pensamiento matemático, sino hablamos de un pensamiento científico matemático. Así es que hablaremos de ello también. Y para terminar, hablaremos de propuestas para casa con material concreto. Les voy a presentar algunas propuestas. Aquí arriba, si ustedes ven, aquí arriba ustedes tienen diversos y diferentes links donde van a poder descargar el material y por sobre todo, pues en esta última parte van a aprender a cómo usarlo, porque no solamente es descargar el material, sino también saber cómo podemos usarlo. Seguimos, por favor. Bien, entonces la primera parte es ¿qué entendemos por aprender matemática? Entonces, lo primero es, vamos a leer algunos casitos. Primer caso fantasma. ¿Avanzamos, por favor? Entonces, primer caso. A ver, atentas, atentas. ¿Quiénes están por ahí fantasma? A ver, Doris, Judith, Roxana, Marbelis. Atentas con este primer caso que nos va a ayudar. A ver, esta es una Miss que dice, hoy día voy a trabajar en mi clase virtual matemática, ¿no? Entonces lo que hace es pone una música de los números que bajó por YouTube, 1, 2, 3, 4, bien, y trabajó los números del 1 al 9, luego dijo 1, este es el 1, chicos, miren, 1 con una cosita, 2 con 2 bolitas, 3, luego dijo, y ahora vamos a trazar el 1, vamos a trazar el 2, vamos a trazar el 3, sigamos por favor. Y para terminar, esta Miss tan linda les mandó todas estas fichitas, ¿no? Ay, como yo ya trabajé, le puse la cancioncita, les he dicho, el 1 tiene una cosita, el 2 ya está, y eso lo he trabajado en mi sesión virtual y les he mandado estas lindas fichas para trabajar. Entonces, seguimos, por favor. Después que le ha mandado esas lindas fichas, tiene una conversación fantástica con su amiga y le dice, amiga, ya trabajé del 1 al 9. La próxima semana trabajo del 10 al 20 para que este año trabaje hasta el 100. O sea, esta Miss realmente siente que esa clase de 30 minutos o ese video que preparó de 5, 8, 10 minutos ha sido extraordinario. Sus niños ya saben del 1 al 9 y ahí está. Entonces su compañera, su colega le dice, pero ¿tus niños no tienen 4 años? Ahí abramos toma, por favor. Bien, ahora quiero que nos preguntemos y pensemos en lo que realmente hizo esta Miss.
puso su canción, trabajó del 1 al 10, ¿no? Luego les hizo escribir, ¿no? Del 1 al 10 le puso cantidades para que vean y les puso una fichita. Quiero preguntarte a ti que estás escuchándome apasionado. ¿Esa maestra habrá trabajado bien su sesión de matemática? Pregunta 1. ¿Tú qué opinas? A ver, aquí escribe. Punto 2. ¿El trabajar del 1 al 9 en una sesión habrá estado muy bien? Interesante. Punto 2. Punto 3. Dice de que trabajó, puso el 1, la cantidad del 1, el 2 y también los mandó a escribir el número. O sea, trabajó la cantidad, trabajó el trazo y luego los mandó a hacer fichas. Yo me pregunto si esta maestra realmente siente en su corazón que ha trabajado matemática. Quiero preguntarte ahora si tú que estás ahí en algún momento has hecho una sesión parecida. Y ahora quiero preguntarte si tú sientes efectivamente que con una sesión donde cantas los números 1, 2, 3, 4 hasta el 10, luego donde presentas las cantidades y luego donde trazas los números, realmente los niños han aprendido matemática. Entonces ahí reformulamos y decimos, ¿qué es lo que entiendo yo por qué un niño aprenda matemática? Entiendo que es escribir números, entiendo que es cantar una canción, entiendo que es mostrar cantidades, entiendo que es llenar fichas. Sigamos con el segundo caso. Vamos pensando, vamos reflexionando. A ver, vamos con el segundo caso. ¿Qué nos dice el segundo caso? El segundo caso es de una maestra. Miren, esto es un poco, miren las caras de estas maestras. A ver, dice, amiga, los niños de primer grado no saben escribir los números, no los identifican, ni siquiera saben los números del 1 al 10. No sé qué voy a hacer y tengo que comenzar con la decena. Y su amiga le dice, amiga, avanza nomás, avanza. No te puedes retrasar. Ya sus papás verán, pues. La culpa la tiene la maestra de inicial. Ponme la toma, por favor. A ver, este caso está bien fantástico. A ver, ¿cuántas maestras de primaria han dicho eso al inicio o quizás están diciendo eso ahora? Los chicos de primer grado no tienen la más mínima idea de los números, no tienen, ni siquiera identifican, no escriben nada y yo tengo que partir de la decena, por favor. ¿Cuántas han dicho avanza nomás, no importa, tú tienes que avanzar? Así es que sus papás vean, pues la culpa la tiene la de inicial. Para pensar, ¿no? ¿Cuántas apasionadas ha tomado el toro por las astas y ha dicho, no voy a echar la culpa a la de inicial o la culpa fue, no. Voy a investigar y voy a ver qué es lo que necesitan, qué es lo que necesito yo hacer para que esos niños puedan resolver problemas. ¿Qué es lo que necesito yo hacer para que los niños afiancen la decena? Entonces aquí vemos dos situaciones que se dan, yo digo, y hoy nos vamos a referir a América Latina y el Caribe, porque justo hoy, si bien es cierto, he investigado e investigo y la matemática me gusta mucho, yo sigo aprendiendo y justo estaba llevando un curso de Harvard muy bueno y ellos se refieren a América Latina y el Caribe. Entonces yo te pregunto, apasionada de América Latina y el Caribe,
Creo que esta situación nos pasa de manera muy cotidiana en nuestra realidad. ¿Por qué? Porque algunas escuelas y algunas maestras creen que, y ahí ponme por favor la diapositiva, creen que más es mejor, ¿no? ¿Y en qué número estás? ¡Ay! Yo estoy en el 50. Sí, mis niños tienen 3 años, pero estoy en el 50 y están contando hasta el 1000 y no sé qué, ¿no? Y tú a veces le haces una pregunta, ¿no? Si yo tengo 2 caramelos y me regalan uno, ¿cuántos tengo? Y el niño sabe contar hasta 50, pero el niño se queda así. ¿Qué me preguntaste? Entonces, suele suceder que a veces queremos, como dice el dicho, ¿no? El que abarca mucho, aprieta poco. Suele suceder que a veces decimos, pero es que a mí me han dicho que la matemática tiene que ser cotidiana, tiene que ser así, entonces que los niños vayan aprendiendo solos. Entonces cuando llegan los niños a primer grado y la maestra quiere trabajar su decena, porque a ella le han dicho decena, que tiene que trabajar, se da cuenta que los niños están perdidos, ¿no? Perdidos. Que no tienen la más mínima idea ni de cantidad, ni de escritura, ni de nada, ¿no? Entonces, son 2 polos opuestos. Es el que mucho abarca y el que lo deja, pues, es que es así, es la cotidianidad. Entonces, vamos con la diapositiva porque hay que reflexionar, ¿no? Hay que reflexionar muchísimo, una más o 2 más creo. Hay que reflexionar muchísimo en función a romper estos paradigmas y aclarar bastantes ideas, ¿ya? Sigamos. En cuanto al romper paradigmas, es importante pensar que cuanto más no es mejor. Eso es un hecho. En matemática es un hecho. Yo les he contado que hay metodologías, métodos, porque es un método. Un método es algo totalmente sistematizado, que te dicen el paso 1 haces esto, el paso 2 haces esto, el paso 3, ¿no? Súper sistematizado, que trabajan, sobre todo en Europa, hasta el 100, pero a través de una metodología muy sistematizada. Entonces, cuanto más, no es mejor. Esto es un hecho. En matemática lo tenemos que tener clarísimo. La matemática es absolutamente abstracta y exacta. ¿Qué quiere decir eso? Ponme la toma. A ver, cuando decimos que la matemática es abstracta y es exacta, quiere decir de que tú no es que vas a ver a un número 2 caminando por la calle muy feliz. Sí, la matemática está en todo lugar porque lo ves en las tiendas, lo ves en tu control remoto, lo ves en el microondas, lo ves al momento de las personas del campo al contar sus granos, ¿no? Pero el símbolo, el numeral, no es concreto, ¿bien? Lo podemos hacer concreto a través de todo lo que representa un número. Y es exacta, porque 2 más 2 siempre va a ser 4. Aquí en la China y en la Conchinchina siempre 2 más 2 va a ser 4. Entonces, para un niño, aprender matemática es muy complicado. Entonces, requiere sobre todo, y algo que justo hoy leía y me reforzó, requiere, porque en inicial nosotros no trabajamos, o por lo menos los que están trabajando en los estudios PISA, SIS y demás, no consideran en inicial matemática, lo consideran pre-matemática. Y este archivo, esta investigación se las voy a pasar en un link en las siguientes semanas. Es que súper atentos porque les voy a pasar esta información, quiero que la lean. Entonces, ellos no consideran matemática. Sin embargo, sí hay competencias que los chicos tienen que trabajar. Entonces, es muy importante que tú como maestra, al momento de hacer tu sesión, de planificar,
tengas claro hacia dónde vas a ir. Si vas a irte por aquí, si te vas a ir para allá, no sé. Entonces, para ello, por favor la diapositiva, es indispensable que tengas cuáles, bien ordenados en tu mente, cuáles son estos conceptos básicos, la siguiente, cuáles son estos conceptos básicos en los cuales yo debo trabajar. Punto 1, lenguaje matemático. Por favor, ábreme la toma. Vamos con el lenguaje matemático. Desde que los niños son pequeños, ellos trabajan lenguaje matemático. Al decir estoy arriba, estoy abajo, un costado al otro costado, hay que ponerlo dentro, hay que ponerlo fuera, hay que agregar, hay que quitar, y si juntamos, todo esto es lenguaje, la toma a mí por favor, todo esto es lenguaje matemático. El lenguaje matemático se aprende igual que el lenguaje, que el español, digamos, ¿no? El niño aprende a decir ame y tú le dices dame, ¿no? Dame. Bien. El lenguaje matemático se aprende también escuchando a las maestras, escuchando a tus padres, escuchando, sí. Muchas veces bueno, hay niveles de lenguaje también matemático, no uno coloquial, ¿no? Hasta llegar a un lenguaje ya mucho más formal, a un lenguaje ya algorítmico. Muchas veces nosotras como maestras, como madres, no utilizamos el lenguaje correcto, ¿no? Ponlo ahí nomás, ahí, ¿no? Colócalo arriba, colócalo abajo, colócalo al costado. Muchas veces hay que sumar, hay que restar, pero no decimos y si agregamos, y si quitamos, y si juntamos. Entonces, esta primera parte es trabajar en este lenguaje. Ahora es importante, la matemática responde a la propuesta educativa con la que tú trabajes. Ay, María Claudia, es que yo trabajo en el Estado y a mí me dicen de que todo tiene que ser de lo cotidiano y que todo tiene que ser de lo que ellos viven y no sé qué. No, yo trabajo con esta propuesta, no sé, HighScope, o yo trabajo con esta otra propuesta que mi nido ha tenido, mi colegio tiene, o yo trabajo con la propuesta del colegio de Panamá, del colegio de Costa Rica, no sé. Bien. Bajo cualquier propuesta metodológica, una maestra tiene que saber básicamente, de manera elemental, cómo es que el niño crea en su mente el concepto del número. Porque el concepto del número se va creando en estas primeras edades. ¿Es verdad que lo trabajamos en la cotidianidad? Sí. ¿Es verdad que hay que trabajar algunas actividades con ellos? Sí. Pero lo más importante no es lo cotidiano, no, es que tú como maestra tengas claro qué es lo que tengo que trabajar o qué es lo que tengo que lograr con mis chicos. Y a partir de eso, de la parte teórica clara, porque si no tienes la parte teórica clara, clarísima en tu mente, vas a hacer matemática como se te ocurra. Entonces el resultado va a ser que el niño no va a tener claro cómo es que él tiene que crear este concepto del número. Porque el concepto del número tiene 3 elementos: la cantidad, la ordinalidad y la inclusión jerárquica. Son 3 elementos que el niño tiene que trabajar. ¿Desde la cotidianidad lo puede hacer? Claro que sí, pero tú lo tienes que tener claro. Y hoy nosotros tenemos que enseñarle a los papás para que los papás lo tengan claro. Porque terriblemente con esos media hora, 30 minutos o simplemente con la clase del aprendo en casa, no es suficiente. No es suficiente. Antes tú tenías la interacción.
Quizás no la valorabas antes, pero yo estoy segura que ahora todas estamos valorando muchísimo la interacción que habían entre pares, ¿no? Que entre ellos se daban feedback, que entre ellos se retroalimentaban, que entre ellos se corregían. En cambio ahora la cosa está mucho más difícil. Ellos reciben, ¿sí? Y en casa realmente tú no sabes realmente qué es lo que pasa en casa. Al final, quizás el papá es el que está haciendo las cosas y las está enviando, o quizás ese proceso está teniendo una carga emocional negativa bastante fuerte. Entonces, tenemos que ir pensando. Primero, lenguaje matemático. Siguiente. Sí. ¿Tenemos alguna pregunta? Nos comenta, me he dado cuenta de que muchas veces se asume que por hablar el idioma ya los niños comprenden todo lo que se les dice o explican, pero no se da espacio a la enseñanza del lenguaje y construcción de conceptos. Así, si el niño no comprende el lenguaje simple, no comprenderá los conceptos que conlleva el aprendizaje que se le imparte. ¿Quién es esta apasionada hermosa? Marta Padilla. Marta, excelente intervención, Marta. Es real, el lenguaje es vital. Muchas maestras quieren comenzar a trabajar, no sé, en los números, ¿no? Si tus chicos no tienen un correcto lenguaje, no se expresan a nivel, no tienen herramientas tanto de vocabulario, esta morfosintaxis, que es cómo estructuran las oraciones los chicos, no entienden lo que tú les dices, te responden otra cosa, entonces al final estás trabajando en vano. Porque la base, te estamos hablando de un lenguaje matemático. Si el niño no tiene un lenguaje de su lengua materna correcto, obviamente en matemática tampoco lo va a tener. Seguimos. Primero, entonces ya sabes, lenguaje matemático. Segundo, ¿qué es lo que yo quiero? Que reconozcan los números. Toma conmigo, por favor. Es muy importante, y a ver si me pasas una pizarrita, es muy importante, o los números que tenemos, hay unos números de lija por ahí, números de lija, ahí. Una cosa es que yo te diga que a través de tu percepción visual, yo te diga, ¿qué número es este? Y tú me digas 10. Esto, para que tú digas 10, tú has tenido que utilizar tu percepción visual. Entonces hay niños que tú le dices, ¿qué número es? 10. ¿Qué número es? 9. ¿Y qué hacen? Lo reconocen con una inmediatez absoluta, porque al igual que en la lectura, en este caso están trabajando percepción visual, están trabajando memoria visual. Entonces tú puedes armar una sesión donde solamente trabajes reconocimiento, donde los chicos utilicen percepción visual y lo hagan. Regio, excelente. La siguiente parte me parece que es correspondencia. La correspondencia y la equivalencia son hermanísimas, ¿no? Hablamos de la correspondencia biunívoca, unívoca y la. Para mí, y una forma bastante sencilla que tenemos que aprender es a generar equivalencias o igualdades en cuanto a cantidades. No tanto, a veces pensamos que la correspondencia es el chupón al bebé, el lápiz a la hoja, ¿no? No. Es trabajar con cantidades, es generar equivalencias. Es decir, si somos 4 personas en mi casa, necesito 4 platos para comer. Eso es una equivalencia. Si somos tres personas, necesitamos 3 entradas para ir al cine. Si somos 4 amigos, necesitamos 4 chupetines porque nos gustan los chupetines. Eso es una correspondencia. Entonces, es mucho más, es equivalencia, es, como lo dicen, me encantó porque el texto que leía decía el tamaño de los números, ¿no? Había una parte donde hablaba del tamaño de los números, de realmente darte cuenta de darle importancia a la cantidad,
¿no? A la cantidad. Muy interesante este término. Y luego tenemos, por ejemplo, la ordinalidad. Y cuando tú trabajas la ordinalidad, de seguro que tú siempre lo has hecho. Ay, chicos, nos vamos a trabajar en una fila y se han puesto todos ordenaditos, uno detrás de otro. Ay, sí, regio, vamos a trabajar. Pero yo te pregunto si has trabajado la ordinalidad con material concreto, si has trabajado con animales, con juguetes, porque claro, si tú los ordenabas y luego le dabas la ficha del primero, segundo, tercero, y ahí, por ejemplo, va el tema de las representaciones, que son 5 representaciones importantísimas para trabajar a nivel matemático. La representación vivencial, la representación concreta con material concreto, la representación pictórica con imágenes y la representación que justo acá lo voy a, permítame un minutito, ¿no? Que aquí ya más adelante vamos a ver un material que trabaja básicamente las representaciones, ¿no? Entonces, porque el concepto del número lo requiere, ¿no? Lo requiere. Bajo esta circunstancia, la situación matemática es mucho más compleja y mucho más, así como la lectura y la escritura, para las primeras edades. Conceptos clarísimos. Si tú tienes conceptos clarísimos, puedes hacer una matemática de lo cotidiano, claro, pero tienes que tener los conceptos claros. ¿Qué necesito? Que mi niño tenga lenguaje matemático, que mi niño trabaje correspondencia, que mi niño pueda reconocer los números, porque los números tienen una representación simbólica que... Permíteme el control. En un control remoto hay números. Está en lo cotidiano, sí, es una representación simbólica, sí. Y yo puedo jugar con mi control, que lo tengo en mi casa, es parte de mi cotidianidad, es parte de todo, a través de percepción visual, reconocer e identificar los números. Excelente, lo puedo hacer, pero tengo que tener claro mi horizonte, tengo que tener claro cuáles son los elementos importantes que mi niño tiene que tener como requisito, como habilidad, como conocimiento dentro de esta formación del concepto del número. Seguimos. ¿No? Y los números ordinales que siempre decimos, ¿no? Hay una actividad hermosa donde tú trabajas y juegas, ¿no? Cómo los chicos van jugando, que pelean y que luego hay un ganador o hay una princesa y la princesa fue la ganadora o llegó primero y no sé, el burrito llegó al final, pobre burrito, y el ogro llegó tercero. Entonces puedes hacer historias maravillosas a través de sus intereses, jugar, invitar a los papás a jugar en casa, trabajando los números ordinales a través del cuerpo, luego con material concreto. Luego ya vamos a tener que trabajar esto en una recta numérica y ver quién está antes, quién está después. Entonces es muy importante. Sigamos. ¿Fantasmitas, seguimos? Y luego trabajamos, por ejemplo, la reproducción del número. Fantasma, por favor, a mí. Cuando hablamos de la reproducción del número, es que el niño utilice su coordinación motora fina para trabajar los números. Muchas veces las maestras me dicen, María Claudia, ¿sabes qué? Mis chicos de 4 o 5 años escriben el número al revés y yo creo que es disléxico y no sé qué y bla, bla, bla. Punto 1. Quiero pedirte que si tú trabajas en primera infancia, o sea, estás en todo lo que es inicial y primer gradito, jamás te adelantes a dar un diagnóstico, jamás. Bueno, en realidad a ninguna mis. Si no, para alguien dar un diagnóstico de dislexia, de TDAH, de TEA, lo que fuese, ese niño ha requerido y ha necesitado
estar en pasar por un diagnóstico, pasar por evaluación, dentro del diagnóstico un proceso de anamnesis, pasar por una evaluación, no solo pedagógica, psicológica, neurológica, dependiendo del caso. Después de hacer todo un análisis, que es un equipo colegiado de especialistas, recién se hace, y dependiendo del caso, porque al inicio puede haber una presunción diagnóstica. En el caso de los chicos pequeños, hablamos de 5, 6 años, 7, si los niños escriben al revés, es totalmente válido, es parte del proceso. No entres en pánico que, ay, escriben al revés y seguro que es disléxico. Tú ni te preocupes, es parte del ritmo. Esta parte de escribir no es que, y eso también entendamos, no es que el niño tiene un problema, porque hay niños que les encantan las planas, que por cierto no es correcto, y les hacen 5, 5, 5, 5 y 1000 veces 5, porque en su mente de las mises creen que cuanto más, como las abuelitas así, ¿no? En la pizarra, no voy a hacer eso, se me va a grabar en la mente. Les pregunto, ¿los grabaron? Entonces, no, por más que le hagas repetir 100 veces, este es un proceso neurológico, donde el niño crea este concepto del número, este concepto abstracto, este concepto, y probablemente cuando lo escribe así es porque todavía en su mente lo está viendo así. Entonces, sí, decirle, ¿estará bien? ¿Tú qué dices? ¿Ese número estará bien escrito? Y enseñarle a los papás. Papitos, no se preocupen si escribe al revés. Si escribe al revés, pregúntenle si está bien y utilicen un número de modelo. Y que lo compare y que vea. Posiblemente lo ha visto, lo ha comparado y lo va a volver a escribir al revés porque así lo tiene en su mente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Darle planas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Torturarlo todos los días? No. Simplemente interactuar con los números, jugar con el número y esperar que a nivel neurológico pueda madurar y poco a poco, respetando su ritmo, lo va a hacer. Entonces, no entrar en pánico, ay, que escribe al revés, ay, que está... Y eso, lo mismo sucede con las letras, así es que tranquilas, tranquilas. Y esta misma tranquilidad la tienen que transferir a los padres de familia. Y ni se les ocurra ni por aquí hablar de la dislexia, por Dios, en edades tempranas. No hay forma. Hablábamos también, entonces ya hablamos de que el escribir el número, ¿sí?, es un proceso de coordinación motora fina. Por ende, si yo tengo un niño con un tono, ¿qué es un tono? A ver, tóquense sus músculos. Tóquense sus músculos. Hay niños que tienen el tono, bueno, especialistas dicen alto, bajo o hipotonía, hipertonía, ¿no? Que sus musculitos son muy laxos o son muy tensos. Entonces, al momento de escribir, les cuesta muchísimo, apretan mucho el lápiz o no solamente apretan el lápiz, sino que no pueden coger el lápiz, ¿no? Son como dos opuestos. Entonces, darles a escribir un número cuando tienen... Ahora, escribir un número hay que hacerlo por necesidad, ¿no? Si yo voy a escribir una lista del mercado o voy a hacer una lista de lo que voy a hacer en mi día, pues utilizaré mi número para enumerar qué voy a hacer primero, voy a hacer después, ¿bien? Escribir un número en una plana porque le gusta a la Miss que yo haga la plana, no hay sentido, ¿no? No hay sentido. Seguimos. Bien, secuencias y series. Voy a hablar nada de esta parte porque uno se trabaja a partir de un patrón y en el otro caso trabajamos a través de tamaño, color, forma. Podríamos hacer una sesión completa solamente de secuencias y series. Cardinalidad, conservación de cantidad y solución de problemas. Ábreme la toma, por favor. Cuando hablamos de cardinalidad, muchas veces siento que las maestras, nos hacemos mucha bola, ¿no? Cuando tú observas a tus chicos y ellos están contando, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3. ¿Cuántos hay? 3. Ese 3 es cardinalidad. Es el hecho que él
ya se da cuenta que después de haber hecho un conteo, tiene 3 elementos y los puede identificar. 3. Hay niños que cuentan 1, 2, 3. ¿Cuántos hay? 2. Entonces, este es el concepto de cardinal, ¿no? De tener claro la cantidad. Ahora, luego veíamos la conservación de cantidad. La conservación de cantidad hay que trabajarla a través de magnitudes, a través del peso, la medición, la capacidad. Y tenemos la inclusión jerárquica o la descomposición de los números, que también es algo que hay que trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo con niños pequeños del 3, no es que yo no voy a solucionar problemas, no, lo puedes hacer, excelente. ¿Y cómo lo haces? Solo trabajas hasta el número 3, pero le dices, o jugamos, o si me han regalado 2 caramelos y mi amiga me pide uno y yo le doy ese caramelo, ¿cuántos me quedan? O sea, puedes crear, ¿no? A través de situaciones cotidianas, cercanas a los chicos, y con poca cantidad, porque ¿qué es lo que sucede? Y me ha pasado, que quizás en el inicial jamás se formuló preguntas, ¿no? Simplemente la maestra siente que con que los niños tracen excelentísimo los números y cuenten del 1 al 1000, está perfecto, ¿no? Ya, ¿cómo van tus chicos? Escriben regio mis números, escriben regio. ¿Y qué tal? ¿Cómo están contando? ¿No? Entonces, a veces pensamos que, si tu niño escribe y cuenta, regio. Pero, por ejemplo, si tú le dices o le muestras cantidades y le dices, ¿qué puedo hacer para que tengamos la misma cantidad? ¿O qué puedo hacer si Pedro y yo tengo 3 y Pedro tiene 4, ¿cuántos me faltan a mí para tener la misma cantidad que Pedro? Se quedan ahí, ¿no? Pero saben contar y escribir los números, pero no es suficiente. O sea, ellos tienen que saber que un 3 tiene una composición, tiene un 3, en un 3 hay un 2 y un 1, que en un 4 hay un 3 y un 1, hay 2 2, hay 4 unos, y esto lo tienen que saber en todas sus representaciones. ¿Por qué? Porque la vida, la cotidianidad también te expone, ¿sí? También te expone a tener que, si vas al mercado, saber cuánta plata me falta para poder pagar. Si yo quiero comprar huevos que está 7 soles y yo solo tengo 5, tengo que saber cuánta plata me falta para poder comprar mi huevo. Entonces, este concepto es un concepto totalmente abstracto, el cual ellos tienen que ir entendiendo poco a poco, con su ritmo y definitivamente con experiencias cercanas, interesantes y no de repetición ni memorística. Seguimos. Entonces, hay un pensamiento, la siguiente por favor, hay un pensamiento que hoy le llaman ya no solamente matemático, sino un pensamiento científico matemático. Y este pensamiento científico matemático, fantasma, vamos con la siguiente, este pensamiento científico matemático nos brinda pensar que ya no es que voy a trabajar la matemática por un lado y la ciencia por un lado, sino vamos a trabajar matemática, ciencia, tecnología e ingeniería, porque eso es lo nuevo, eso es lo que se nos viene, de manera conjunta. Fantasmita, pasamos por favor a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Yo deseo buscar que los niños de hoy estén preparados para los desafíos del futuro. Vamos a converger, vamos a juntar este pensamiento matemático y este pensamiento crítico y vamos a intentar generar razonamiento crítico, pensamiento divergente y definitivamente queremos tener una solvencia, poder crear, desarrollar estas habilidades del siglo XXI. Seguimos, por favor, fantasmita. Ahora, ¿qué es lo que hoy se nos viene? Es importante, quizás muchas de ustedes ya lo han escuchado.
Hay una sumatoria de dos cosas si queremos avanzar en matemática, y es, primero, trabajar con los chicos una mentalidad de crecimiento. Póngame la toma a mí, por favor. Cuando hablamos de una mentalidad de crecimiento, hablamos de una mentalidad perseverante, hablamos de una mentalidad luchona, hablamos de que tú como maestra puedas identificar. En el salón hay diferentes tipos de niños. Hay niños que son muy veloces, hacen todo más rápido, ¿no? Hay niños que se toman un tiempo, ¿no? Regulares, y hay niños que se demoran mucho más. Entonces, para que yo como maestra pueda desarrollar este pensamiento de crecimiento, lo que yo tengo que hacer es ir retando a mis chicos, ¿sí? En función a sus capacidades, a sus habilidades, a las destrezas que yo puedo ir observando en ellos. Si yo sé que esta propuesta es muy sencilla, entonces puedo ir incorporando algunas nuevas propuestas en función a cada edad. Yo sé que es difícil, agotador, en esto, María Clara, estás hablando de algo un poco complejo. Yo lo sé, es difícil, bajo la pandemia muchísimo más, muchísimo más. Sin embargo, hay que ir también enseñando a los papás. Si tú sabes que esto es fácil, entonces el papá puede ir, lo puedes ir invitando a ir generando algunas otras alternativas. Pero también el papá que hay una actividad o algo que se deja y que le cuesta mucho, invitarlo a decirle, mira, yo sé que te está costando, pero hay que seguir intentando, ¿no? Esta mentalidad de que crecemos, que seguimos, tenemos que seguir intentando, seguir probando, seguir haciendo. Entonces, por favor, la diapositiva, esto hay que irlo trabajando, y más con los papás, porque en muchas ocasiones la matemática está relacionada con, no efectivamente con una mentalidad de crecimiento, sino con una mentalidad triste, una mentalidad de estrés, de tensión, donde luego en primaria los vacíos que se han dado en inicial comienzan a tener un sentido, comienzan a tomar más fuerza, y es por eso que los niños aprenden la matemática con llanto, con sufrimiento, y no es por culpa del niño, sino es por culpa, y ahora sí es la culpa del maestro que no tiene buenas estrategias de trabajo. Luego trabajamos, entonces esto es lo primero, ¿no? La mentalidad de crecimiento. Luego es el fondo del conocimiento, ¿no? Cuando me refiero al fondo del conocimiento, creo que la mejor pregunta que nos puede ayudar es ¿qué elementos, fantasmita no puedo leer, no puedo leer a las apasionadas, qué elementos del entorno, ¿sí? ¿Qué elementos de la vida diaria, de la cultura de los niños pueden ayudar a comprender los conceptos matemáticos y científicos? O sea, para esto, lo que yo tengo que hacer es entrar en el mundo de mis chicos, entrar en el mundo de mis niños. María Claudia, si mis niños son niños que están en el campo, entonces ellos van a conocer de semillas, van a conocer de tiempos de siembra, van a conocer fardos, quintales, van a conocer. Entonces yo tengo que generar estas propuestas matemáticas, estos conflictos matemáticos a través de su vida diaria, a través de su cultura, a través de lo que ellos están viviendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la vida urbana, básicamente los chicos no están saliendo, están en sus casas. Entonces, retar a los chicos con algunas situaciones cotidianas, como emparejar las medias, como seleccionar la ropa, como tender la cama, como hacer un cronograma diario de su vida, que lo va a ayudar muchísimo. Y esto lo que nos va a resultar es en niños competentes en matemática y en ciencia. Algo que me llamó muchísimo la atención es que en países desarrollados, que no están en América Latina y el Caribe, que tienen desempeños muy buenos, tanto de Japón, Singapur, ellos dedican, miren aquí, este dato es muy importante, el 44% de su tiempo de clase en buscar soluciones a un problema. Por favor, la toma conmigo.
44%. O sea, ¿cuánto de tu clase, cuánto de tu clase le das a buscar soluciones de un problema? Y esto ya no va tanto a las mises de inicial, que podría ser también, es vital, pero también a primaria. 44% de tu clase a buscar alternativas de solución a un problema. ¿Cuántas de nosotras ahorita nos preocupamos que te digan la respuesta correcta? Y para ti ya, bravo, excelente, ¿no? Pero ¿en qué es lo que me estoy fijando? ¿En el resultado o en el proceso? Entonces, eso es lo que me va a hacer reflexionar en cuanto a ¿cuál está siendo mi mirada? ¿Estoy dándome el tiempo? ¿Les estoy diciendo, mándenme la tarea a ver su foto con el resultado? ¿O les estoy diciendo, a ver, explícame cómo lograste eso? Entonces, mándame tu video, mándame un audio explicándome cómo lo lograste. Entonces ahí yo comienzo a pensar, ¿cuál está siendo mi foco? ¿El resultado o el proceso? Estamos hablando que tenemos que tener esta mentalidad, este pensamiento de crecimiento, tenemos que tener este fondo, ¿cómo se llama, Fantasmita? El fondo económico en cuanto a la vida cotidiana, en cuanto a lo que ellos ellos viven, en tratar de que esta cotidianeidad les ayude a resolver la vida y en la que ellos están tratando de darle facilidad, que la matemática sea una herramienta de solución de problemas de vida cotidiana. Y también estamos hablando de darle un porcentaje al proceso más que al resultado. Miren cuántas cosas interesantes estamos viendo aquí. Seguimos, por favor. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que siga o no? Tengo a mí mis materiales que quiero mostrarles. Si quieren, por favor, ponme la toma conmigo. Quiero pedirles que no se olviden. Ahorita tengo mis materiales que les voy a... Porfa, Fantasmita, ¿me abres la toma? Ahorita les voy a mostrar los materiales que están de aquí y bueno, más materiales que tenemos aquí arriba para descargar. Pero recuerda darle una manito arriba aquí a nuestra página web, a nuestro Facebook, darle al Instagram, también al YouTube, donde tenemos muchísimos más talleres que hemos hecho. Si te encanta, te gusta, igual aquí abajito. ¿Estoy aquí abajito o aquí abajito, Fantasma? ¿En el qué abajito? Bueno, aquí o aquí, darle un corazoncito o una manito también para darnos mucha alegría y saber que estuviste allí. Bueno, entonces sigamos por favor, porque se nos viene algo bonito. ¿Y qué se nos viene? Pues la siguiente, por favor. Se nos viene algo hermoso que son las propuestas para la casa con material concreto.